Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos a nuestra charlas de café. Hoy vamos a estar con Emanuel Méndez. Vamos a platicar de las juventudes en el contexto de la cuarentena y la nueva normalidad. Bueno, pues ya tenemos prácticamente 3 meses, este, 3 meses de estar en confinamiento, en cuarentena, entre que estamos en el semáforo rojo, entre que ya pasamos al naranja. Y en ese tiempo todavía muchas jóvenes, niñas, niños, adolescentes, todo el mundo estaba en clase, se tuvieron que suspender. Y bueno, lo que yo veía o lo que sondeé por medio de las redes sociales, no solamente de las personas jóvenes, sino también de las profesoras, profesores, fue que estaban pues en una cierta crisis por no poder tener acceso a las herramientas o no saber utilizar las herramientas para dar clases en línea y demás. Entonces, con Emanuel me gustaría platicar como de estas problemáticas que atravesaron a las juventudes en el tema de la educación, en el tema del derecho al libre esparcimiento. Sabemos que pues todas las personas tenemos distintas condiciones de vida en las que para unas es más fácil haber estado en la cuarentena, digamos, pues en un lugar amplio donde pudieran tener un espacio para estar ellos en privacidad, hacer sus cosas. También el tema de que no todas las personas tienen acceso al internet o acceso a una computadora. Entonces, ¿cómo estás, Emanuel? Hola Ruth, un gusto que nos volvamos a ver por este espacio. Es bueno poder tener estos espacios para platicar y sobre todo para que la discusión y este tipo de diálogos ya se dé con otras voces, con otras opiniones y con otras miradas, que es algo que me parece Claro. bastante rico de tu nuevo proyecto. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues déjenme decirles que Emanuel es educador, es especialista en temas de educación intercultural, especialista en derechos humanos y derecho a la no discriminación, especialista en el tema de las juventudes y en el tema del discurso de odio. Ya más adelante haremos también una reflexión en estas charlas de café sobre el discurso de odio, que de verdad créanmelo, que platicar con Emanuel sobre este tema es muy enriquecedor para que de verdad pues entendamos, ¿no? Pero hoy no va a ser ese el tema. Entonces, primero quisiera preguntarte o que nos expliques, ¿por qué tenemos que decir juventudes? ¿Por qué decirlo en plural? Uy, es una gran pregunta. De hecho, eh, en medio de los estudios de la juventud, que hay que decir que ya llevan bastantes años, hay diferentes tipos de mirada. Cuando se comenzó a estudiar la juventud, era meramente en términos de problema. La juventud como rebeldía, la juventud como problema, o la juventud como transición. ¿Transición de qué? De la niñez a la adultez. Y así meramente era vista. De hecho, de esa época de la investigación de los estudios de juventud, años 70, años 80, viene un concepto que se ha popularizado y que inclusive hoy en día seguimos utilizando, que tiene que ver con el de moratoria juvenil. Moratoria viene como de la situación de, bueno, en este espacio de años uno puede posponer ciertas obligaciones, ojo, entre comillas, adultas. ¿De qué tipo? Pues casarse, tener hijos, tener autonomía financiera y un espacio en un ambiente laboral bien fijo, bien ubicado, ¿no? Sin embargo, después de eso, vinieron diferentes tipos de réplicas diciendo, oye, pues las personas jóvenes no pueden estar a disposición del mundo adulto. De ahí viene una de mis palabras favoritas. De hecho, bastantes personas que me conocen saben que las repito cada 3 enunciados, que es el de adultocentrismo. Adultocentrismo, ¿qué significa? Es una perspectiva de abuso de poder, es una visión de dominación del mundo adulto hacia aquellas agentes específicamente juveniles, dígase niñas, niñas, adolescentes y juventudes. Y también tenemos su variante, también hay adultocentrismo hacia personas mayores. En este caso ya deja de llamarse adultocentrismo y se convierte en etarismo. Estas dos, adultocentrismo y etarismo, vienen de las opresiones y de las dominaciones etarias, basadas en edad.
Entonces, los estudios de la juventud, respondiendo un poco a tu pregunta, más actuales nos dicen, ya no podemos ver las cosas en referencia al mundo adulto, hay un montón de formas de vivirse en lo juvenil, y ahí empiezan a ver los primeros textos, las primeras visiones quizá críticas sobre la juventud como problema. Uno de estos textos inaugurales que están en la transición de los estudios es de Pierre Bourdieu, La juventud no es más que una palabra, y menciona que pues es finalmente un invento imaginario simbólico. Eso no quiere decir que no tenga referencias en el mundo real, pero quiere decir que es bastante arbitrario decir qué es o no lo juvenil. En términos de política pública, en general todavía se sigue viendo lo juvenil como el espacio de edad que abarca de los 13 años a los 24 si utilizamos el sistema internacional ONU. De los 13 a los 29 si utilizamos el sistema mexicano. Y déjame contarte, hay otros sistemas internacionales que mantienen la juventud hasta los 35 años. Entonces, la pregunta aquí, como para justamente responder tu pregunta es, ¿en qué medida algo tan arbitrario como una edad, 13 años a 35, puede ser una categoría para definir un parámetro de edad? Y aquí finalmente lo que nos tenemos que poner a pensar muchísimo es que la edad como categoría que define la juventud es algo arbitrario. Es una categoría que determinan a menudo los estados, a menudo los sistemas regionales de derechos humanos, y que finalmente las personas hacemos propio. Cuando recibí la invitación decíamos en tono de juego, en tono de jugueteo, Ruth, si me hubieras invitado hace 3 meses todavía podía decir que sí, pero ahorita como acabo de cumplir 30, pues ya no puedo hablar en nombre de las juventudes. Pero finalmente hay algo que a mí me gustaría como ir mencionando para cerrar esta primera pregunta, que es para mí la posición de lo juvenil no solamente tiene que ver con un criterio etario, sino también tiene que ver con un criterio de identificación, de autoidentificación y de reconocimiento público. Yo, por ejemplo, me manejo en entornos universitarios, en entornos de posgrado, en entornos de funcionario público federal, y en general la media de las edades rondan entre los 40 y 50 años. Cuando yo llego a estos espacios a trabajar, por más que yo diga, ya tengo 30 años, en términos de apariencia, en términos de identidad, en términos de la edad que se me ve en apariencia, pues la gente no me cree. Entonces sigo viviendo una circunstancia que en términos de mi edad ya no me debe de pertenecer, pero que en términos de experiencia sigo viviendo. Es lo interesante de la juventud, que es no solamente una categoría que se define a través de la edad, sino que también tiene que ver con la adscripción que te dan otros sujetas y otros sujetos y qué lugar tienes en este mundo. En este sentido, yo al ser percibido como una persona joven, a pesar de tener 30 años, sigo teniendo circunstancias de dominación que estarían inmiscuidas en el espectro de las edades. Y ojo aquí, porque también hay una contrarréplica, que yo tengo una apariencia, una visión, un diálogo, un entramado de categoría juvenil, no significa que siempre pueda hablar en nombre de la juventud, porque también tengo otra vivencia. Digamos que estaría en una entelequia de no eres ni joven ni eres del mundo adulto. Ok, estarías como en ese espacio todavía de entre uno y otro. Me gustó esta parte donde mencionas que, bueno, los estudios de la juventud han recorrido ya, digamos, bueno, tienen un buen recorrido, ¿no? Hay un andamiaje amplio respecto a estos estudios. Estudios que han sido más en el sentido de ver la juventud como algo que está en transición o en un rango de edad, pero sobre todo me interesa la parte donde hablas de los estudios de una perspectiva crítica, porque creo que a partir de esos estudios nos puede dar como más luz para entender, porque sí sería muy bueno que en tiempos ya de que haya pasado esta situación podamos analizar a partir de los diferentes grupos, digamos que pues en algunos lados se le llama vulnerables, en otros espacios no se les no gusta que se llamen de ese modo, pero donde entran las personas jóvenes. Y bueno, me gustaría que me dijeras cómo viste esto, o sea, nos agarró casi que con la puerta en los dedos en la puerta esto de la cuarentena, y o sea, ¿qué pasa cuando todas estas personas jóvenes tienen que trabajar desde casa, tienen que atender la escuela desde casa, incluso hasta donde sé, por ejemplo, mi hija que sigue estudiando en el Politécnico, parece ser que van a retomar clases hasta septiembre y en línea.
pero también me he platicado que hay muchas compañeras y compañeros que no tienen acceso a internet o que no tienen una computadora propia. O sea, ¿cómo ves esto? ¿Cómo desde tu perspectiva de análisis, que a lo mejor dices, bueno, yo ya no soy como tal joven o sí, ¿cómo viste esta situación desde la perspectiva de los estudios de la juventud que se vivió lo de la cuarentena? Excelente pregunta, Ruth. Y de hecho, abres un panorama interesantísimo sobre qué es lo juvenil. En este sentido, desde los estudios críticos más contemporáneos de los 2010 en adelante, hay un par de conceptos que aparecen con gran vitalidad, que es el de transición y el de trayectoria. Pero ojo, ya no transición como de niño a adulto, sino transición en la medida de que yo como persona voy generando un proyecto de vida y en qué medida logro cumplir esas transiciones para lograrlo. Por ejemplo, una transición importante entre ciertas juventudes privilegiadas urbanas es acabar la universidad. Porque al menos en términos narrativos esto te da la impresión de ya acabé la universidad, ya tengo muchas mayores posibilidades de conseguir un trabajo. Ahí está la sorpresa. Esas trayectorias y esas transiciones juveniles ya no son lo que eran hace 30, 40 años. Por ejemplo, la generación que me antecede era muy de, bueno, estudio un montón en la universidad, bla, bla, termino, me empleo y más o menos mantengo ese empleo con prestaciones, con buenas condiciones durante una larga época. Las transiciones y trayectorias juveniles de hoy en día ya no son así. Hay que dejarlo muy en claro, lo dicen estudios de CEPAL, lo dicen estudios inclusive de organismos más conservadores como el Banco Mundial. Las personas jóvenes de hoy en día ya no tienen las condiciones de transición tradicional que se reconocían. Y hay otro punto además de eso. Si para el joven privilegiado urbano varón, por decir algo, esta transición ya es un agujero donde muchas veces no está el deseo conformado en la realidad, hablemos ahora de las juventudes rurales. ¿Qué pasa con un joven de 19 años que no puede acceder a la educación superior, que habla una lengua indígena, puede ser inclusive una mujer, una serie de categorías interseccionadas que nos dicen? Entonces, ¿es lo mismo seguir hablando de juventudes? La respuesta sería no. Y al menos en el caso de COVID, se ha dado una dimensión tan fuerte de desigualdades y de apertura de brechas. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Las personas jóvenes que ya no tienen las prestaciones y las condiciones laborales de hace 30, 40 años, hoy en día están en un proceso laboral reconocido en algunos medios como uberización, de Uber. Estos servicios y estos trabajos temporales de pagas que no son frecuentes, que son cuestiones aleatorias, que se basa mucho en la autogestión y no en el reconocimiento de cierto trabajo con ciertos derechos. Y pues una carga horaria espantosísima. Si tú le preguntas a una persona joven de hoy en día qué está haciendo, te va a contestar, estoy trabajando mucho más que antes y además estoy ganando mucho menos. Ajá, en este sentido, hay una precarización laboral. Por más que tengas formaciones, posgrados, no tienes oportunidades para ingresar a los espacios formales. Y cuando ingresas a los espacios formales, la dimensión de desigualdad nos hace que estemos en condiciones paupérrimas. Por un lado, de que no nos reconozcan esas habilidades. Por otro lado, que gente menos preparada en términos académicos e inclusive de experiencia sean las personas que deciden en los puestos públicos o en los puestos de la organización o en los puestos institucionales. Y por el otro lado, que no sabes cuándo se va a acabar tu trabajo con la temporalidad de los contratos. Antes, por ejemplo, padres, madres, abuelos, abuelas podrán decir, mi contrato es hasta que la riegue o hasta que me equivoque o hasta que me haga algo corrupto. Ahora los contratos laborales están de 3 meses, 6 meses, inclusive estas cuestiones de, pues te ponemos a prueba 3 meses y si jala, pues sigues estos meses más, ¿no? Pero además en microcontratos para no generar antigüedad, además con estas condiciones que generan que la persona joven esté con mayores dificultades. Y el panorama no es bueno, al menos hoy en día con estos estudios internacionales, incluido el que mencionábamos de CEPAL, se sabe que las personas cuando más o menos estabilice esta condición, van a estar en mayores marginaciones, van a estar en trabajos más inseguros y seguramente se van a encontrar todavía más en estos puestos
que son precarios. Dígase repartidor a domicilio, dígase de profesor virtual que te pagan por hora, entre otro tipo de condiciones que pues sí nos hacen pensar muchísimo. En lo que ya muchísimas personas han dicho, la COVID nos vino a abrir una serie de desigualdades históricas, pero especialmente para las juventudes, nos abre un panorama complicadísimo de hacia dónde vamos. Perdón, acabas de mencionar el estudio de CEPAL y que efectivamente, o sea, habla de que, tengo aquí el dato de que en América Latina 11.6 millones de desempleados, más que en 2019, habrán en el 2020. Y los grupos vulnerables, pues van a ser las personas jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes. O sea, los que históricamente han estado en condiciones de mayor desigualdad, de mayor discriminación, etcétera. Es bien importante que lo menciones porque pues el tema del desempleo, o sea, si ya estaba complicado, o sea, ahorita en lo que se ha dado en llamar nueva normalidad o etapa pospandemia, o sea, va a estar peor. Y además nos va a tocar verlo también por grupos con diferenciaciones, o sea, ser mujer, o sea, ser joven y además ser indígena, o sea, va a ser mucho peor. También es bien interesante que menciones, Emanuel, esta parte de cómo te ven los de afuera, o la idea, el imaginario que tienen las personas de lo que es ser joven. Y me llama, por ejemplo, mucho la atención ahora esta categoría que se ha dado en uso, que bueno, yo entiendo es una categoría que utilizan sobre todo en el marketing, pero que también es muy utilizada, pues también ya en el lenguaje coloquial se adopta, esto de las generaciones, ¿no? Y en el caso específico de los millennials, que los caracterizan como si todos fueran homogéneos y pues, estuvieran caracterizados como por 5 digamos, conceptos o ideas de lo que es ser un millennial y que todas las personas jóvenes son así por definición. Entonces, platícanos más de esto, de las representaciones, de los imaginarios sociales sobre la juventud y estas ideas de las generaciones, que bueno, yo sé que categorizarlo así se utiliza sobre todo en el marketing, pero desafortunadamente es un lenguaje que nos apropiamos y que está en todos lados y entonces ya vemos, el millennial, actúa como millennial, ¿no? Pues de generación Z, ¿no? Por ejemplo, creo que yo pertenezco a la generación Z, no sé, la verdad es que, pero estoy rozando la generación. Entonces, a ver, cuéntanos sobre eso, de los imaginarios, porque de ahí luego voy a querer pasar a hablar un poquito de cómo los ven y las ven en los programas de televisión. Cada vez que hablo de generaciones o que inclusive sale este tema de conversación, es como una ruptura justamente de imaginarios. El tema de generaciones tanto viene del marketing, de la publicidad, como viene de ciertos estudios de la juventud, específicamente los que estudian culturas juveniles o lo que antes conocíamos como tribus urbanas, ¿no? Muchos de estos estudios explican, bueno, hay un cambio en las tribus urbanas por un cambio también en las generaciones, ¿no? Hay personas que lo siguen viendo así. Yo no estaría de acuerdo con trabajar a partir de generaciones, porque me parece que siempre la juventud tiene que estar intersectada con intersecciones. Vamos a hacer un ejercicio rápido, justamente para eso me moví un poco, para agarrar los recursos. Fíjense, ustedes saben cómo yo tengo mis vicios muy proclives a ver todo como un juego, como un juguete. Y aquí pues tengo mis Playmobil, ¿no? Fíjense. Este niño tiene ciertas condiciones, podría tener ciertos privilegios, por el tono, la apariencia física, podríamos decir, bueno, pues a lo mejor tiene ciertas circunstancias, que es muy diferente a este segundo niño. Es un niño afrodescendiente con ciertas condiciones, en México profundamente invisibilizado, pero no hacer nada comparación como esta niña.
esta niña afrodescendiente o indígena o cierta intersección que queramos colocarle, nos genera un panorama. Entonces, en este sentido, es lo mismo el carácter millennial de fulanito A con el carácter millennial de fulanita B, obviamente no. Justamente en esas circunstancias de no generar una diferenciación dentro de un grupo, vamos creando vacíos sustanciales muy importantes que nos hacen creer que las personas jóvenes viven las mismas circunstancias, que van a lograr salir de los mismos problemas de las mismas formas y que además no toman en cuenta la perspectiva de género y feminista en ese tipo de asuntos. Y aquí es especialmente importante tomar en cuenta la variación de género, porque si ya hay circunstancias difíciles para la persona joven que además es mujer, las circunstancias se hacen todavía mayores por las responsabilidades de cuidado, por las responsabilidades muchas veces de mantener una doble carga horaria, digas estudiar y trabajar, o doble trabajo, o trabajo del hogar más un trabajo remunerado, etc., otra serie de circunstancias, y quizá una de la narrativa mucho más pesada, el machismo estructural. ¿En qué medida una mujer joven va a poder ingresar a un espacio de trabajo cuando, si por ejemplo es ingeniera, la reconocen con menos habilidades por ser mujer? O cuando ya desde que entras te empiezan a formular las circunstancias como, tráeme tu examen de que no estás embarazada, tráeme probatorios de que te vas a quedar aquí trabajando 3, 4 años, y una serie de circunstancias que nos hacen pensar en qué medida la categoría de generación olvida estas formas extra de marginalización. Y aquí, ojo, que también me gustaría puntualizar mucho este aspecto. Usualmente, en la administración pública entienden interseccionalidad como la suma de problemas. La niña es niña afrodescendiente o joven afrodescendiente, migrante. Entonces voy a hacer proyectos para niña, voy a hacer proyectos para afrodescendiente y voy a hacer proyectos para migrante. Y le llamo a todas las dependencias que trabajan cada uno de esos temas. Eso, en términos de política pública, es un grave error, porque la intersección no es la suma de las partes, es una nueva parte nueva, que concretiza algo nuevo, que genera un nuevo problema, que genera un nuevo panorama de actuación. Es cuando le queremos entrar a uno por uno, lo que estamos haciendo es artificializar la identidad. Alguna vez contigo, Rudy, hemos hablado, a mí no me gusta Zizek, a ti te gusta por lo que entiendo, pero él habla mucho de las cuestiones de las políticas de hoy son políticas de identidad. Yo creo que en cierta medida ahí tiene un poquito de razón. Tenemos que generar políticas que tomen en cuenta las particularidades identitarias, pero ojo, sigue habiendo un concentrado muy fuerte, que es la situación de clase, y por supuesto que no es la suma de las partes, es una nueva generación de problemas. Entonces yo no estaría muy de acuerdo con utilizar la revisión generacional, porque además es una revisión que se da a partir de los universales. Y me parece que si alguien nos despierta la visión de que no hay universales ni teóricos ni abstractos en esto, son las juventudes. Excelente, Manuel, de verdad, o sea, es un placer platicar contigo, de verdad, ¿eh? Muy, muy bien. Y bueno, mencionas varias cosas que quiero retomar, por ejemplo, esto de la variación de género, porque hay una encuesta que justamente, la encuesta nacional sobre discriminación, que justamente menciona que el 90% de las mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan es porque están haciendo trabajos de cuidados o están haciendo trabajo del hogar no pagado. Entonces, eso realmente, o sea, ya su ciclo de vida ya está partido, ya está limitado por esta circunstancia, ¿no? Esa es una. Y bueno, lo que mencionabas de Zizek, él es lo que dice un poco, o sea, se hace esta crítica a lo de la identidad, pero también habla de esto que tú mencionas, o sea, de que si lo vas particularizando cada cosa, o sea, no vas a terminar nunca, no vas a terminar nunca. Entonces, si hace esta crítica de que se debe de ver desde la totalidad, o sea, eso, ahí sí él estaría estarían en coincidencia. Y entrando a esto de los imaginarios, fíjate que yo, pues sí soy ávida consumidora de series de Netflix y de otros lados, y
una de las últimas series, creo que tú no la has visto, lo hemos comentado, la de 13 razones. Yo la empecé a ver porque me pareció que el planteamiento de una primera temporada sobre el bullying y las consecuencias que esto puede traer con el suicidio de una joven que es atacada, es buleada, es abusada, el abuso sexual dentro del ámbito escolar, la protección a los abusadores, etcétera. Me pareció que era un tema muy interesante. Ya después se desvirtuó, siento yo, esa es mi percepción. Y entonces aquí entra mi pregunta. En los contenidos culturales, en las representaciones de las personas jóvenes en las industrias culturales, o sea, ¿tú cómo ves ahí? Porque yo, por ejemplo, en el caso específico de esta serie o de la serie Elite o de otras series, veo como esta representación arquetípica de ciertas personalidades de jóvenes, como la joven que es muy, la geek, por ejemplo, ¿no? Que es la nerd, o la que es, que tiene muchos novios y que la tratan con palabras despectivas y ciertas palabras altisonantes por esa personalidad, la popular, el rebelde, el no sé qué. Entonces, a mí esa particularmente de 13 razones, al final ya me pareció como una locura porque una esquizofrenia así espantosa, en problemas de ansiedad, problemas de depresión, una cosa terrible que yo terminé haciéndome por esa serie fan de otro tipo de series que son los contenidos que hacen los asiáticos en Corea específicamente, que ahí sí la representación de las personas jóvenes es muy distinta, pero que también tiene que ver pues con su cultura. Entonces, Ujú. bueno, me gustaría que, o como se hace aquí en México, ¿no? Por ejemplo, en esta de la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, cómo categorizan, cómo ponen como un hippie a uno que estudia en la UNAM. O sea, a ver, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? ¿Cómo las representaciones de las personas jóvenes en las industrias culturales? Híjole, Ruth, literalmente hablar contigo es estar como en el café, como ir pensando, ir recordando. Por ejemplo, yo no he visto 13 razones, pero sí vi Sex Education, no sé si tú la viste, pero tiene que ver también con una visión interesante de cómo se hace la revisión de las juventudes. Si, por ejemplo, comparamos un poquito la reproducción de la entidad joven o la visión juvenil entre La Rosa de Guadalupe y Sex Education, es como, chale. Ajá, chale, pero con doble chale, casi, casi, porque fíjense en qué medida cuando se habla, por ejemplo, de educación sexual, en La Rosa de Guadalupe es como una descripción de, no, pues se embarazó la chavita y qué espanto, y pues está pensando en abortar, y qué vamos a hacer, y la abuelita preocupada, y las actuaciones y todo este juego. Y en Sex Education hay un humor muy identificado, pero también hay una cuestión de cómo hacemos con ese humor para generar una educación. Y que me parece que es un importante relieve que tiene hoy en día la industria cultural, sean series. En mi caso, tú sabes que yo soy un acérrimo seguidor del anime japonés, de la animación en general y de los videojuegos. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos representando a las personas jóvenes y específicamente sus intersecciones y otras identidades? Ajá. Si nos ponemos a pensar muchísimo, La Rosa de Guadalupe no solamente es un objeto de consumo cultural que subestima a la población, sino también es un artefacto cultural que nos quiere seguir manteniendo una narrativa que ya es irreconocible hoy en día. Ajá. La persona joven no es tonta, la persona joven sabe los riesgos o no de tener una sexualidad de determinada manera, y aquí lo que tiene muchísimo peso es cómo esa educación fue generada para un tabú o para generar una educación sexual liberadora, emancipada, informada y de cuidado. Y es importantísimo. De ahí que tú lo sabes muy bien, en las últimas semanas ha habido un debate público sobre quién tiene la voz en los espacios públicos, quién es representado. Y aquí mi invitación un poquito con tu pregunta es, ¿cómo le hacemos para que pasemos de medios donde se representa a la y se va a cómo hacer una autorrepresentación de las propias personas que pertenecen a ese grupo? Es bien diferente ver un producto cultural de alguien que lo ve desde fuera a alguien que se reconoce como parte de esa cultura. Y se nota en la producción, se nota cuando alguien dice, ah, yo soy gay, yo soy lesbiana y mi personaje por eso es gay y lesbiana, porque no está excesivamente compuesto.
o una persona que es indígena y que por fin tiene el espacio para poder hablar desde su voz. Ahí es la importancia de justamente que diferentes espacios empiecen a abrir nuevos micrófonos, porque si no va a pasar esto de nos quejamos que fulanito dice tal, que fulanita dice aquello, pero no generamos nuevos espacios para que nuevas voces se proclamen y empiecen a activar diferentes procesos. Por ejemplo, yo te digo, en mi disyuntiva, no sé si puedo hablar desde la persona joven, pero sí quizá puedo hablar de cómo diferentes personas me ven a mí y me especifican en una serie de identidades con un relieve muy especial. En este sentido, para ir cerrando un poquito esta pregunta, me gustaría afirmar que juventud es contexto. Si no vemos la juventud en el contexto histórico en el que se desarrollan, no vamos a entender. No vamos a ni siquiera tener una cercanía con la población con la que queremos acompañar. Y ojo con el error que utilicé, acompañar. A la juventud se le acompaña, no se le apoya. Importantísimo, porque luego salen un montón de, vamos a mandar apoyos para que el joven haga una cuestión emprendedora. No, no se le apoya. Se le acompaña en el proceso de su propio proyecto de vida. O estas cuestiones como inclusive ridículas de nosotros los adultos generando espacios de participación para las entidades y personas jóvenes. Somos muy buenos. Pues no, no eres bueno, porque finalmente es tu voz, es tu proyecto, es tu programa. No tiene en ningún momento espacio la persona joven para poder comunicarse y reproducir sus propias visiones. De ahí viene que, y ahí voy a dejar como una idea tentadora, es no esperemos a ocupar los puestos institucionales, sino creemos nuevos puestos, sean institucionales o no. La movilización implica eso. Si no nos dan los espacios, hay que buscarlos, hay que generarlos. Es como este mismo espacio, Ruth. O sea, si esperamos a que a ti te den un programa de radio en alguna gran emisora, pues nunca va a pasar. Pero si en cambio hacemos que la idea se formalice y se sustente en las redes reales que tenemos, en las redes orgánicas, pues cada vez vamos a alcanzar más personas. Así es, así es. Y ahorita que mencionas esto del acompañamiento y que estábamos hablando de los contenidos de medios y demás, yo recuerdo que hace un año, yo creo más o menos, que vi Merly, ¿te acuerdas esa serie? Sí, Que sí, te sí. las empecé a recomendar a todo el mundo. O sea, Yo la ¿cómo vi por ves ti, ese casi. personaje? O sea, ese personaje del maestro. Bueno, yo como adulta, que me asumo ya una mujer adulta, y como profesora que en algún momento desempeñé ese papel, bueno, a mí el personaje de Merly me fascinó. Me fascinaron todos los personajes de jóvenes, estudiantes de, pues entiendo, preparatoria, y cómo la serie, cada capítulo iba conectando con una visión filosófica distinta, que además se veía cómo esa visión estaba latente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, también ahí esa enseñanza de cómo la filosofía realmente está en nuestra vida, también ese es otro aspecto de la serie, pero específicamente esta relación, y bueno, tú también te desempeñas como profesor, o sea, eres educador, y además, desde una perspectiva, yo sé que haces pedagogía crítica y pedagogía intercultural, que eso es interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de esta experiencia de Merly, de esta serie y del personaje? Va, voy a contestar tu pregunta, pero ¿qué te parece si hacemos un par de minutitos de leer los comentarios que tenemos del auditorio para ver cómo vamos en la discusión? ¿Te parece? Si Sí, quieres, lo sí, vamos. hacemos en conjunto para ver qué nos van diciendo en el chat sin odio. Les agradecemos a todas las personas conocidas y por conocer que estén aquí con nosotras. Justo antes de iniciar la emisión decíamos, Ruth, hay que hacer más cosas así. Tú eres buenísima haciendo este tipo de contenidos, entonces esperamos que sea el primero de muchos, ¿no? Bueno, aquí Maribel Wolf nos dice, Emanuel, tú eres una persona que haría honor al servicio público y pues eres una persona capaz, inteligente y por supuesto brillante. Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias, Maribel. Pues sí, pertenezco actualmente al servicio público y sin dar detalles y tampoco polemizar, es complicado, porque justamente en esto que les decía al inicio de la perspectiva juvenil, las identidades, o muchas veces mis voces son desentendidas o se considera que no tengo la experiencia, entre otro tipo de cuestiones que es como de,
pues sí, no tengo la experiencia, pero no me la quieres dar. Entonces, ¿cómo la consigo? Es como el chiste que siempre hacemos desde la perspectiva juvenil de te piden currículo de 10 años y puesto de director y 3 idiomas y tener 25 años, pero pues ¿cómo le hago si no me das chance de hacerlo, no? Pues tiene también mucho que ver con eso, de cómo hacemos que los espacios dignifiquen la experiencia, pero no la experiencia por años, ojo, es la experiencia por el trabajo que te sustenta, que es, me parece, un gran valor que tiene la perspectiva juvenil. La experiencia no se da de si yo tengo 30, 40, 50 años y soy generación X, Z o millennial. La experiencia se da en qué medida te sustenta un proyecto, una visión, una construcción de generación de política. ¿Me ayudas a leer los demás comentarios, Ruth? A ver, déjame entro porque no estoy ahí. Primero Si me no, no te pongo mis preocupes. lentes. Aquí, mientras voy leyéndolo si quieres. Está Greta, Pamela Barra, te adoro, Emma. Yo también, Greta, gracias por estar. Y Manuel Huerta, qué interesante. Gracias por los comentarios y espero que se sigan quedando. Todavía nos quedan unos minutitos más. La idea es que sea 1 hora en este Minutos. tipo de misiones para que pues, pueda ser lo más fructífera, lo más orgánica posible. Y ya respondiendo específicamente a lo que me preguntaba Ruth de Merly, pues sí he de decir que es una de mis series favoritas, pero no solamente por Merly, que es la figura del educador, que le vale totalmente la institución cuadrada, reproductora de violencias, sino también por la forma en la que se reproducen las juventudes en ese espacio, ¿no? Vemos juventudes que se equivocan, vemos juventudes que se mantienen en un espacio de muchas dudas, vemos a juventudes organizadas, por ejemplo, cuando a Merly le suceden una serie de giros argumentales interesantes en la escuela, pero justamente lo que más me gusta de la serie es su recordatorio permanente de la educación como espacio de oportunidad. Usualmente también en los foros, en los libros, hay otra cosa de la que me burlo mucho, ¿no? Le preguntas a la persona con 10 doctorados de cuál es la medida para solucionar a México y te contesta, oh, muy fácil, es con educación, porque con educación todo va a cambiar, ¿no? Y pues no, tampoco puedes decir eso. ¿Qué tipo de educación? La educación que hoy en día tenemos en las aulas todavía, que es una educación tradicional, sin perspectiva de género, cuyos contenidos son eurocentrados, que no tiene en cuenta los diferentes grupos en los que estamos organizados. ¿Qué educación? ¿Cuál es la educación que va a cambiar todo esto? ¿Es educación? La educación tradicional, la educación punitiva, hablando un poco de COVID, la educación que te deja un montón de tareas, a pesar de que emocionalmente ya no te deja la pandemia estar bien. ¿Qué tipo de educación? Ajá. Porque si no nos ponemos a preguntar qué educación queremos para esta nueva normalidad, pues lo único que vamos a hacer es que esa normalidad sea la misma normalidad paupérrima excluyente de siempre. Tienes el micrófono cerrado, Ruth. Hola, hola, ya estoy acá. Ah, Ya, ya te estás. veía por ahí los saludos de Carmen Lina, que te manda muchos saludos, su admiración, qué padre que nos está escuchando, me da mucho gusto. Sí, esa es una reflexión muy interesante a la luz de lo que viene, por lo que te decía al principio, el tema educativo, o sea, esta cuestión del uso de la tecnología como mediación. Digo, yo creo que es importante como herramienta, pero no puede traducirse como lo más importante. O sea, yo sí creo que la educación sí debe de implicar la sociabilidad, la cercanía con el otro. El otro, me refiero, el otro con mayúscula, ¿no? O sea, el que nos abarca a todas y a todos. Creo que eso sí es importante, es una reflexión que se tiene que dar. No podemos caer tampoco en que ya pandemia para toda la vida y cuándo vamos a volver a estar cerca, cuándo vamos a volver a estar unidos más allá de un espacio virtual que pues ha sido muy útil, ¿no? Y bueno, la prueba es ahorita que podemos hacer estas reflexiones. Respecto a lo de Merly, pues sí, esa reflexión que traes a cuenta ahorita
en el momento de la nueva normalidad, pues creo que sí es bien importante. ¿Qué otra cosa importante que se nos vaya? A ver. Esto de las, ahorita que mencionábamos de las generaciones, yo me acuerdo que cuando trabajábamos en el mismo espacio siempre decía, no, es que hay que preguntarle a Emanuel y a Omar, porque son millennials, siempre decían eso. Y yo la verdad es que sí tenía una idea como más estereotipada de lo que son los millennials. O sea, yo más bien veía a otras personas jóvenes y decía, no, es que más bien de acuerdo a la categorización y los estereotipos son ellos. Y cuando te conocí ya más a fondo y platicábamos más y demás, y lo mismo a Omar y a otras personas, yo decía, es que no hay que preguntarles porque son millennials, hay que preguntarles porque saben un montón, o sea, porque si son chavos que saben muchísimo, súper comprometidos, que le saben al tema y que aparte saben lo que a la gente de su edad les va a hacer sentido, les va a mover, ¿no? Por eso era importante como para mí, eso era lo importante de escuchar sus voces, pero estamos como muy cargados también de muchas estigmatizaciones. Siempre se alude a lo joven a criminalizarlo, ¿no? O sea, ya de que si te ven vestida de una forma, ya mejor atraviésate porque, pues, quién sabe si sea vándalo, delincuente. Y esto me hace pensar en una película, Ya no estoy aquí, creo que se llama, de un joven en Monterrey que se tiene que ir a Estados Unidos, pero que pertenece a lo que sería como o denominado tribu urbana, ¿no? De estos chicos que tienen una forma peculiar de vestir, bailan cumbia colombiana. Y esa es, por ejemplo, una interesante película para reflexionar sobre esto de la criminalización, porque se ve como al principio de la película, o sea, es algo como muy inocente pertenecer a esa tribu urbana, solo bailan, les gusta vestir y peinar de tal forma, pero al final de la película, sin ver más que una escena de violencia, te das cuenta cómo ya se perfiló hacia el pandillerismo por la misma circunstancia, por esto que hablabas del contexto, ¿por qué es tan importante el contexto? No sé si tienes ahí como en mente esta No, película. pues excelente pregunta, porque justamente me posiciona en otra autocrítica de yo, joven, urbano, privilegiado, con ciertas condiciones laborales de estabilidad. ¿En qué medida podría hablar por el chico de la película? Ajá. ¿En qué medida yo podría hablar por la juventud de Ayotzinapa perseguida? ¿En qué medida yo podría hablar por aquellas compas feministas que me han acompañado con fuerza, pero ellas son las que salen allá a las calles a movilizarse, a poner la cuerpa y a generar una tensión realmente fuerte con los sistemas de opresión? ¿En qué medida? Y justamente eso me recuerda a otro teórico que les recomiendo muchísimo, José Manuel Valenzuela, es mexicano, es uno de mis favoritos en términos de estudio de la juventud, y él habla y combina el concepto ya más o menos viejito, perdón si insulto a alguien, de biopolítica, con el concepto de necropolítica de Achille Mbembe. Y junta todo eso y pone el bonito discurso de la bionecropolítica, porque dice, en lugar de separar que uno es por un lado y otro del otro lado, las juventudes en este país viven en esa cuestión, en una bionecropolítica constante. Persecución, criminalización, pauperización o inclusive una serie de circunstancias de daño simbólico hacia ciertas identidades. Y de ahí sale un concepto que es tremendamente fuerte, pero al mismo tiempo que nos debe de llenar una vitalidad, que es el de juvenicidio. Una interpretación del feminicidio, pero para poblaciones juveniles. Juvenicidio para él y otras tantas autoras y autores no solamente implicará la matanza sistemática de las personas jóvenes, sino también lo que me gusta muchísimo es que ahorita no recuerdo quién fue, no sé si fue Carles Feixa o algún otro autor, hablaba de juvenicidio moral. ¿Qué es eso de juvenicidio moral? No te tienen que matar, no te tienen que desaparecer para que siga habiendo una mortandad de la juventud. Y es fuertísimo. Yo cuando lo leía estaba casi chillando,
porque cuando lo leí todavía me podía autorreconocer en la edad de juventudes, y es fuertísimo porque tiene que ver muchísimo con las preocupaciones que hoy en día tengo, de en qué medida nos están matando no solamente por la desaparición, la tortura, la criminalización, sino nos están matando negándonos todas las posibilidades que tuvieron las generaciones precedentes a nosotras y a nosotros. Yo recuerdo bien que alguna persona que alguna vez me generó una vulneración me decía a mí que algún día iba a aprender a hacer las cosas bien, que algún día iba a entender porque yo no era la persona indicada para manejar un equipo o para direccionar algún proyecto o para hacer alguna cuestión. Te juro, yo viví deprimido durante varios meses, pero después de cuando leí lo del juvenicidio moral, lo entendí completamente. Así como se vulneran a las mujeres como colectivo, que como diría Rita Segato, hay una pedagogía de la crueldad a las mujeres, también hay una pedagogía de la crueldad hacia las personas jóvenes. Y eso hay que decirlo, así casi como el meme del pollito, ese meme, no sé por qué a cada ratito se me está viniendo, tenía que decir y se dijo, y le damos golpe a la mesa, casi, porque tiene que ver con eso. Está habiendo una forma desproporcionada de negar los derechos de las personas jóvenes. Una manera que nos pone a pensar muchísimas veces cómo no solamente las juventudes periféricas, sino también las juventudes privilegiadas, cada vez les llega más el agua al cuello. Utilizando esta metáfora, a mí me gustaría decir que me parecería importantísimo ver a las juventudes en esta variedad, pero tampoco generando como un mercado de derechos humanos de, ay, por ejemplo, el personaje de esta película, pobrecita, y qué triste, terrible, y el joven urbano, no. Más bien lo que tenemos que hacer es cómo estas diferentes experiencias nos hablan del mismo problema, un juvenicidio sistemático y una pedagogía de la crueldad. Ese término de Segato es afortunadísimo en México, porque la pedagogía de la crueldad no solamente es enseñar a los demás, cómo valen la pena unas vidas, sino también una forma sistemática de reproducir esos valores. Sí, sí, por eso es muy importante esto de lo que hablábamos del contexto y mientras en tu intervención, mientras te iba escuchando, pensaba, por ejemplo, en las maras salvatrucha en El Salvador, que son jóvenes que pues se les ve con los tatuajes, se les ve como las pandillas, no sé qué, pero no se entiende qué es lo que hay detrás de eso, o sea, la guerra, quién sabe cuántos años de guerra en El Salvador que generó una situación que llevó a esto, ¿no? O sea, no es algo que la gente elija en lo individual, o sea, hay toda una estructura, un contexto que te lleva a estar en esta situación. Había otra, ya me acordé la última pregunta porque ya estamos terminando y para ver si no hay preguntas de las personas que nos están siguiendo. Aquí en el chat hay un par. Has mencionado durante toda la charla que ha estado interesantísima varios autores, varios estudios, y dices, bueno, es que sí se hace desde la sociología, desde el enfoque de los derechos humanos y tal, estudios y análisis sobre el tema de las juventudes. Tenemos todos esos estudios, pero poca charla sobre ello. O sea, yo el interés de hacer de este proyecto es hablar de lo que no se está hablando en ningún lado. Y un tema son las juventudes, las personas jóvenes. O sea, de inmediato dije qué temas, empecé a pensar y me vino y sobre todo pensando pues en esta situación de la pandemia. O sea, a mí sí me mueve mucho porque me pienso a mí misma hace 20 años o más, ¿cómo hubiera sido si en una pandemia no tuviera las herramientas para poder enviar mis tareas? Todo lo están enviando por internet o por el celular y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú qué propondrías? Que estás hasta en una institución pública y tal, ¿qué se tendría que hacer como para que se escuche más de este tema, se hable más de esto, esté como más en el centro? Vale, pues voy a tratar de responder tu pregunta y además la del auditorio para ir ganando minutos. Aquí, por ejemplo, Julia pregunta, ¿cómo percibes la invisibilización de las violencias hacia personas jóvenes en espacios políticos? Y también Greta tiene, ¿cómo mantener una perspectiva de juventud en el ámbito laboral que pareciera que nos exige más actuar como adultos?
Las tres preguntas estas combinadas hace un cóctel Molotov espantosísimamente fuerte, porque por un lado tenemos la circunstancia de, pues ya mínimo estamos reconociendo que hay una violencia en contra de las juventudes, pero ¿cómo la hacemos visible ante una sociedad que lo considera como la normalidad? Regresando a esa palabra que hemos ocupado mucho el día de hoy, ¿no? Es normal que tú vayas desde abajo y poco a poco escalando en los puestos laborales. Es normal que tengas un jefe o una jefa que te acose. Es normal que tú vayas aprendiendo según las circunstancias que se prestan a tu edad. Y toda esa normalidad nos ha llevado a un punto espantosísimo que se relaciona con la pregunta de Greta, de cómo nos exige parecernos o actuar como adultos. Yo recuerdo, y ahí es una anécdota que tenemos compartida Omar y yo, que tiene que ver de escuchando a personas con cierto poder, decía, es que los jóvenes profesionales, deben de parecer jóvenes profesionistas y profesionales. Si tomas en cuenta que así como estoy ahorita, yo voy a trabajar y doy cursos, y Omar con todo su pelo revuelto y yo con mis bototas que me llegan casi hasta la rodilla, pues sí, obviamente no somos nada profesionales, pero es tan fuerte la narrativa adultocéntrica que percibe al joven solamente en la medida que se comporta como un joven al servicio del mundo adulto. Y ahí está lo fuerte que tiene que ver con la pregunta de Greta, de en qué medida vamos a empezar a romper esto para también llegar al nivel de propuestas. Pues en la medida que lo visibilicemos, en la medida que hayan más espacios como el que tiene Ruth, para que diferentes profesores, profesoras, jefes, encargadas de recursos humanos, emprendedores, empresarios, empiecen a informarse y empiecen a ver que su narrativa se está cayendo a pedazos. Honestamente, desperdiciar las habilidades y conocimientos de una persona simplemente por una apariencia física o por una edad, inclusive va en contra de esos ideales que son de hoy, sí, este lugar es inclusivo y este lugar es de emprendedurismo y este lugar es para generar ganancias. No puedes generar ganancias si desperdicias las habilidades que tienen las personas jóvenes de hoy en día. Y ahí justamente, no entrando a la discusión generacional, pero sí diciendo, en términos de una genialidad más o menos apropiada, muchas de las personas jóvenes de hoy en día tienen una preparación académica y de experiencia en proyectos que difícilmente se encontraba en décadas anteriores. Y toda esa fuerza se está desperdiciando en trabajos terciarios de gente que no está trabajando en lo que estudió o de gente que tiene que sobrevivir en trabajos paupérrimos u otra serie de circunstancias. Ruth, ¿qué te parece como para ir cerrando en estos minutos? Vemos qué nos dicen en el chat para... Sí, yo, antes de que veas lo del chat, quiero preguntarte respecto a esto, porque hay también un mote o una palabra que se utiliza, pero en sentido opuesto. Para las personas de entre 40, 45, 35, 38 años, chavorruco. Y déjame decirte que aunque nos dé risa la palabra, es una consecuencia de la forma de ruptura de transiciones juveniles que hoy en día hay. Un chavorruco, recordemos, es una persona que se sigue comportando como el estándar de lo juvenil, que no ha salido de la casa de sus padres, etc. Pero si nos ponemos a pensar seriamente, la figura del chavorruco es una figura del capitalismo tardío o neoliberal que tenemos hoy en día. ¿Cómo va a salir un joven de la casa de sus padres con un salario de 6,000 pesos mensuales en una Ciudad de México donde las rentas están más o menos en eso? ¿Me explico? Claro. ¿Cómo va a salir una persona de una circunstancia paupérrima laboral si tenemos personas jóvenes manejando su Ubers o teniendo trabajos paupérrimos con doble, triple idioma, con posgrados inclusive? Y esto no quiere decir que hay que restarle importancia o valor a cualquier trabajo. Cualquier trabajo es digno. Lo que no es digno es que la división y la desigualdad que se vive en este país genera oportunidades asimétricas, conflictos de intereses graves y mucha irresponsabilidad institucional, pública y privada hacia las personas jóvenes. Muy bien, pues con esto vamos bastante. ¿Se escucha?
Sí, te escuchas, un poquito cortada, pero te escuchas. Ah, ok, tuvimos bastantes personas viéndonos y bueno, nos dice Estrada que estamos tocando un tema emocional. Yo escuché muchos comentarios respecto a que esta modalidad debería ser más sencilla porque es desde casa, pero justamente cómo, con qué herramientas, porque la parte emocional es algo que se hizo muy presente en muchas personas, incluso en mí, descubrimos que por la rutina de asistir a una institución y tener un día estructurado en base a la escuela, pues realmente no existe un aprendizaje, solo existe una clase de robotización. Fíjate que toca un tema bien importante, el de la cuestión emotiva y lo que te da, o sea, el ir a la escuela, el tener esa rutina, estar con tus amigas, con tus amigos, escuchar a tu maestro, o sea, eso es bien, bien importante y que creo que sí las autoridades de educación y de las universidades deberían de ver esta parte de la cuestión de las emociones, porque somos personas, somos emotivos, somos racionales, pero también con emociones. Y esta es una situación totalmente inédita y que si las personas a lo mejor con más experiencia de vida o más tiempo en el mundo, digamos, con más edad, hablando de las cuestiones etarias, ha sido complicado, pues para las personas más jóvenes, las niñas, los niños, ha sido más, ¿no? Les han movido más en su rutina, en sus cosas. No sé si tengas algo más que decir, Manuel. Sí, para ir cerrando, agradecer a todo el auditorio. Ahí por ahí veo a mi hermana Dinamita de Chile, a Greta, Viri, Anselmo, Julia, Carmelina, Kika, Norma Cebes, Marco Pérez. Si dejé alguna pregunta sin responder, pues ustedes saben que me pueden contactar a mi Facebook personal o pueden directamente escribir en la red Sin Odio y vemos cómo contestar, ¿no? Aquí hay una última pregunta de Greta. ¿Cómo combatir esta perspectiva que se tiene de la juventud como gente que no merece tener los mismos derechos laborales como personas más adultas? Justo con eso de que ya lo tuvimos todo más fácil o que podemos trabajar más horas porque somos más jóvenes, que debemos tener mayor disponibilidad laboral porque no tenemos familia o hijos. Hijo, esto último que estás diciendo, Greta, es como, uf, no, ya con eso es como el touché de la golpiza, porque también he escuchado un montón de gente que defiende derechos que llegan a estas contradicciones de si eres madre o padre de familia, no, padrísimo, increíble, tu labor fenomenal, y está bien, porque hay un reconocimiento, pero también hay que tomar en cuenta que las decisiones y las trayectorias juveniles de muchas personas que pertenecemos a cierto rango etario no estén conformar una familia. Y casi, casi hay una diferenciación de derechos si uno quiere ser padre, si uno quiere ser madre, sin decir nombres para no generar más conflictos. Yo recuerdo que un amigo me comentaba que le habían disminuido sus oportunidades laborales porque no era padre de familia. Imagínate esa circunstancia, ¿no? Yo te iba a decir ese mismo ejemplo. Yo creo puede que sea un amigo en común porque yo también, un amigo mío, igual le dije, bueno, pues es que no le vamos a dar chance al que sí es papá porque necesita más el trabajo. No, bueno, o sea, ha sido la cosa más espantosa que he oído que le digan a alguien para despedirlo de un trabajo. Pero bueno. Es feísimo. Y justamente creo que el nivel de propuestas que tenemos que ir generando es uno, las redes de protección de personas jóvenes. Lo que a mí me ha ayudado muchísimo es estar en una red de gente amorosa, gente que me defiende, gente que yo pueda acompañar y defender. Creo que lo que más pueden hacer las personas jóvenes hoy en día es empezar a organizarse, a generar colectivos, a generar cuidado mutuo, porque si esperamos que el Estado o otra institución o algo del cielo venga a ayudar a las personas jóvenes, no va a pasar. Las personas jóvenes tienen que defenderse por sí mismas, tienen que cuidarse y generar todo el conocimiento orgánico y técnico que les permita acompañarse en red. Ajá. Porque esto es como lo importantísimo de todo esto. ¿Cómo hacemos para que el trabajo nos ayude a generar trabajo, pero no amiguismo, porque también se puede confundir con eso de, yo ya tengo un puesto público, entonces voy a llamar a mi amiga y a mi amigo que es joven, entonces ya por eso, no es por ser joven, es por generar oportunidades reales
a quien ha luchado para tener esos puestos, que es una gran diferencia. Sí, es muy importante esto que mencionas de las redes. Yo creo que eso, empezar por ahí como a tejer estas redes y estos apoyos dentro del trabajo. Y se logran con la convivencia diaria y con una convivencia genuina, que no esté basada en a ver qué le puedo sacar al otro, me hago amigo del que está un poquito más arriba de mí porque pues me va a ayudar y me va a ayudar a escalar puestos, no. O sea, realmente redes de compañerismo genuinas, basadas realmente en eso, ¿no? La solidaridad, en todos estos valores que justo lo que decías en un momento mencionaste, el neoliberalismo, pues justo que esa forma económica que también impactó en la vida social, pues hay que recuperarlo, ¿no? Lo comunitario. Bueno, con esto cerramos. El próximo miércoles vamos a tener otra charla de café para hablar de cine y pandemias con mi amigo Guillermo Rocha. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Adiós, Emanuel. Muchísimas gracias. Estuvo muy, muy, muy buena tu charla. Pues seguimos haciendo más, nos debemos muchas charlas para que más gente pueda acompañarnos y a ver si luego Sí, ya invitamos más pronto gente. tendremos una sobre discurso de odio donde también va a estar Omar. Vale, entonces gracias a todo el auditorio por quedarse Hasta aquí hasta el luego. final. Esperamos que sigan viendo este tipo de charlas de café. Ya aquí queremos hacer que Ruth haga más y más, porque la verdad es que es muy afortunado el formato, su seguimiento y la forma en la que se genera conversación. Pues ahí nos seguimos viendo en la red Sin Odio y en los chats personales de cada una de las personas participantes. Y agradecemos a Omar, que es nuestro productor, guionista, editor, etc, 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 para hacer esto posible.